Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. En voz alta. Esta noche en Voz Alta hablamos de bitcoins. ¿Le suenan? Debería, porque hace años que la maquinaria se ha puesto en marcha y no hay quien la pare. Nos referimos a las criptomonedas, de las que el bitcoin es solo un ejemplo, el primero y más popular, pero hay muchos más. Se calcula que unas 1.400. Su producción y valor está basado en la oferta y demanda. Su límite es de 21 millones de unidades, que se estima se alcanzará en el año 2030. Gobiernos e instituciones buscan la fórmula para meter la cabeza en un mercado que no tiene intermediarios. Se pone en entredicho la función de los bancos, innecesarios en este tipo de transacciones. Y en la actualidad ya podríamos hacer vida normal, realizar las compras rutinarias del día a día sin tener una sola moneda física en el bolsillo o una tarjeta de crédito en la cartera. Sobre todo esto hablaremos en los próximos minutos con dos invitados que ya están en este estudio 101 de la Casa de la Radio, y a los que saludo ahora mismo. Tenemos a Víctor Escudero, él es experto en criptomonedas, en comercio de criptomonedas o blockchain. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido al Canto del Grillo. Muchas gracias. También tenemos a Luis Garbia, él es profesor de finanzas de ICADE Business School. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Chema, encantado de estar con vosotros. Gracias por estar aquí. Y también está con nosotros nuestra compañera Beatriz Domínguez. Hola Bea, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bea nos va a facilitar más datos sobre el Bitcoin y demás criptomonedas en el siguiente informe. El 12 de febrero de 2009 se realizó la primera transacción de este tipo. La hizo una persona o personas o entidad anónima bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Ese mismo año, el noruego Christopher Koch invirtió $27 en bitcoins, cifra que se ha transformado en cientos de miles de dólares con el tiempo. En 2010, un hombre compró 2 pizzas con 10.000 de estas criptomonedas, las pizzas más caras del mundo, podríamos decir, ya que a día de hoy eso significaría haber pagado por ellas $10 millones. La criptomoneda es una moneda electrónica que, a diferencia de las demás, es intangible, no tiene forma física, no está regulada por ningún gobierno o institución. El control lo realizan las personas a través de los intercambios peer-to-peer. Se respalda en sus propios usuarios y el canal usado es la red blockchain o cadena de bloques. Si no hay moneda física, no hay monedero físico. Para comenzar a operar con bitcoins es necesario descargarse una aplicación que funciona a modo de monedero virtual con una clave privada ligada a una pública para evitar la falsificación de estas criptodivisas. Son pocos, pero aún hay países que no aceptan este método de cambio. La criptomoneda está prohibida en Bangladesh, Bolivia, Ecuador, Kirguistán y Nepal, en una mezcla de temor, ignorancia y o proteccionismo. También les pasa a CEOs, banqueros. Hay muchos detractores del Bitcoin. La mayoría de gobiernos han optado por mover hilos hacia la regulación. El G20 y Japón, el país donde más presencia hay de criptomonedas, han manifestado recientemente su intención de aumentar el control, empezando por la protección del consumidor o la lucha contra el blanqueo de capitales, porque como cualquier otra, la criptomoneda, además de cara, tiene también su cruz. Las transacciones no dejan rastro y por tanto son caldo de cultivo para actos delictivos, blanqueo de capitales, rescates por cibersecuestros. Las fuerzas de seguridad cuentan con personal especializado en este tipo de actos fraudulentos. En Estados Unidos, el FBI ya posee una cartera con bitcoins incautados de los criminales de la web. Gracias, Bea. Quédate aquí con nosotros en la tertulia. Con esta información sobre la mesa, la primera pregunta va para ti, Víctor Escudero. Hemos dicho que el intercambio, las transacciones con criptomonedas no tienen intermediarios, se llevan a cabo a través de la tecnología blockchain. Explícanos de una manera clara qué es esto de la tecnología blockchain, para que todo el mundo lo pueda entender. Vale, va a ser un poquito complicado. Blockchain siempre supone un reto explicarlo. Sí. Es bastante complicado de explicar. Blockchain básicamente es un libro distribuido, un libro mayor de contabilidad, en donde se registran todas las transacciones que se producen. Uh-huh. Entonces, lo mismo que estamos acostumbrados, que cuando un banco, por ejemplo, traspasa dinero a otro banco y queda un registro, y al final del día pues echan cuentas de cuánto ha sido prestado de uno a otro,
Blockchain funciona exactamente igual, con la diferencia de que ese libro de registro es totalmente distribuido. De tal forma que no puede haber una sola persona que lo manipule y, por tanto, al estar distribuido, tiene una seguridad muchísimo mayor. Ajá. Es la principal fortaleza que tiene. Uh-huh. O sea, que es un libro de contabilidad. Ajá, vale. Es una moneda que se rige por la oferta y la demanda, no cotizan este tipo de criptomonedas en ningún mercado. Algunas ya lo han hecho recientemente. Por ejemplo, ya hay fondos de inversión que pueden invertir en algunas criptomonedas, por ejemplo, Bitcoin. Por ejemplo, en este caso en Chicago, el mercado de materias primas, pues se puede comprar o vender bitcoins, lo mismo que se puede comprar una tonelada de trigo, exactamente igual, pero en general efectivamente es un mercado que no está regulado y que es complicado de poder operar, lo mismo que el resto de mercados que estamos acostumbrados. Uh-huh. Luis Garbia, profesor de finanzas de ICADE Business School. Si nos referimos al Bitcoin, la más popular de todas estas criptomonedas y la más extendida, 9 años después de su aparición, ¿en qué cifra se mueve? ¿Con qué valor y con qué fluctuación es la que suele tener el Bitcoin? Está ahora en torno a entre los $7.000, $8.000. Llegó a estar en diciembre aproximadamente, llegó a tocar los $20.000 y desde entonces ha bajado, repitiendo un comportamiento que fue parecido al que tuvo en el año 2013. En el año 2013 vivimos una cosa similar, lo que pasa es que en lugar de tocar los 20.000 que ha tocado ahora, tocó los 1.000. El Bitcoin es un instrumento que reacciona mucho, fue el primero, tecnología del año 2008, es una tecnología que tiene 10 años de antigüedad, o sea, pensar en un móvil que tenga 10 años de antigüedad, sí. Y reacciona, al ser global, reacciona mucho a las noticias, a la gente, a los rumores, a si un gobierno prohíbe o se dice que un gobierno prohíbe. Y eso, el que reaccione así, está asociado directamente con la volatilidad del instrumento. Uh-huh. Es una tecnología que, aunque el Bitcoin tenga 10 años, estamos empezando a conocerla en los mercados financieros, especialmente en el último año, en el último año. Y estamos aprendiendo sobre la marcha cómo funciona y cómo reacciona ante determinadas cosas. Uh-huh. Vamos a explicar de manera didáctica el origen de todo esto, cómo surgen estas criptomonedas. Por ejemplo, Víctor, ¿cuál es el origen? Principalmente, lo que sucedió en el pasado es que teníamos una cierta seguridad en el patrón oro, porque podías tener dinero en un banco, pero ese dinero, pues, siempre está sujeto a inflación, devaluación. Al fin y al cabo, pierdes poder adquisitivo, ¿no? Entonces, con el oro, pues, digamos que teníamos una reserva en materias primas, en este caso en oro, que te permitía pues un poco capear el temporal, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Antiguamente, para poder comerciar con oro era complicado porque, primero, el oro no es fácilmente divisible, no era electrónico como tenemos hoy en día, digital, como puede ser un Bitcoin, que lo puedes partir tantas veces como tú quieras. Llega un momento que lo más bajo que tú puedes negociar con oro no es un gramo, sino es un átomo de oro. Ya por debajo del átomo ya no será oro, sea otra sustancia, ¿no? Sí. Entonces, no es fácil, tiene dificultades de este estilo. Además, pesa bastante, por tanto lo tienes que transportar físicamente. Por lo tanto, corres un riesgo adicional de que pueda ser interceptado o robado por el camino. Y en definitiva necesitas una serie de bóvedas de seguridad donde almacenarlo el oro. Y cuando yo tengo, por ejemplo, un lingote de oro en una de estas bóvedas y lo quiero intercambiar con otra persona, al final lo que se ha sustituido, esto se sustituyó hace bastante tiempo, es no intercambio físicamente el lingote, porque me tocaría sacarlo de una bóveda que está en Suiza para compartirlo o para venderlo a otra persona que está aquí en España, lo tenía que sacar de Suiza para entregárselo en mano y que él lo volviera a depositar en otro sitio. Al fin y al cabo lo que me dan es un pagaré, un papelito que me dice que yo soy propietario. Es igual que las titulaciones de las acciones. Sí. Claro, llega un momento que yo que estoy intercambiando son solamente papeles que me dicen que yo soy propietario de ese lingote. Y aquel que tenga ese papel tendrá el lingote en la misma bóveda donde yo lo he dejado. Ajá. ¿Qué sucede? En un momento dado ese oro puede ser interceptado. Puede ser, por ejemplo, llega una guerra, Segunda Guerra Mundial, puede haber cualquier escenario de ese estilo, y un Estado puede confiscar ese oro. ¿Y qué es lo que sucede? Pierdo el oro, que lo tengo físicamente depositado en una bóveda de estas de seguridad, y me quedo con papeles. No tengo nada. Por lo tanto, corro un riesgo. Entonces la idea es, ¿por qué no hacemos un sistema en el cual yo lo que intercambio físicamente sea ese mismo oro, pero no pese, sea electrónicamente, como una transferencia bancaria, por ejemplo,
pero el valor de esa transferencia ya está implícita en el propio mecanismo que estoy intercambiando. Al fin y al cabo, lo que intercambio es un token, intercambio de información, la información de por sí ya vale dinero. Este es un caso muy claro, Bitcoin no es nada más que ceros y unos, y la idea es que yo pueda intercambiarlo con distintas personas, pero de forma segura y sin que pueda ser interceptado por nadie, que no pueda ser en un momento dado confiscado. Esta es la idea que está detrás bajo una criptomoneda como cuando salió Bitcoin en enero del 2009. Entonces, la idea es, si yo puedo intercambiar esta moneda con facilidad y puedo moverlo muy eficientemente, en cuestión de tan solo 10 minutos puedo intercambiarlo al otro lado del mundo con comisiones bajísimas y sin correr riesgos de que pueda ser en un momento dado interceptado, pues tenemos una gran ventaja. ¿Pero qué hay detrás exactamente del Bitcoin? Decías que en el otro ejemplo había oro, había algo tangible. En el caso de Bitcoin no hay nada tangible. No hay nada como tal, pero ahí está la potencia. Es decir, lo curioso de entender aquí es que dices, bueno, yo el oro le doy un cierto valor porque históricamente, por ejemplo, para un soldado estadounidense en Afganistán tiene una medallita de oro y hasta un pastún, directamente un pastor, es capaz de darle algo a cambio. Si hubiera sacado un fajo de billetes de dólares, el pastor no lo hubiera aceptado, pero en cambio ve eso que reluce y curiosamente en las distintas culturas el oro ha valido dinero. Aquí lo curioso es que lo hemos reemplazado por algo el que de por sí no tiene valor, pero el valor tiene un valor intrínseco en cuanto a que ese Bitcoin lo tiene una persona o lo tiene otra, pero no se puede manipular. Es decir, yo tengo una cantidad que he replicado en Bitcoins igual equivalente al oro y tengo una cantidad en la que es finita. No hay tantos bitcoins como uno quiera, sino que hay una cantidad finita, 21 millones tan solo, que son divisibles arbitrariamente tanto como se quiera, por tanto podrían ser 21 millones o 21.000 trillones de trillones de una unidad de 0,0001 bitcoins. Pero al ser limitados, tienen valor de por sí, porque no pueden devaluarse fácilmente. Es decir, cuando por ejemplo la Reserva Federal o Mario Draghi en un momento dado da por imprimir más dinero, aunque a mí no me hayan robado mi dinero de mi bolsillo, automáticamente puedo comprar menos cosas con él. Es decir, la devaluación que se produce por la inflación lo perdería. Con Bitcoin no. Con Bitcoin es una moneda que está pensada justamente para que haya una cantidad finita, se van emitiendo poquito a poco y la ventaja es que el ritmo de emisión de la moneda es totalmente conocido. De tal forma que no es que en un momento dado alguien, un consejo de expertos o el presidente de la Reserva Federal decide que hay que sacar más masa monetaria al mercado y por tanto le da por imprimir, sino que en este caso de antemano todo el mundo puede ver cuántos bitcoins había en circulación en el 2010, cuánto hay hoy en día y cómo se van a emitir en el futuro. De tal forma que tengo una cierta seguridad de que mi dinero no se está devaluando. Luis, hay quien habla ya de la explosión de la burbuja. Analistas de Bank of America han elaborado un informe en el que comparan el Bitcoin con otros episodios financieros de la historia, como el crash del 29 en Estados Unidos o la burbuja de los tulipanes holandeses en el siglo XVII. Yo no sé qué te parece esto. Sí, yo de momento de las burbujas históricas a las que he asistido solo a las de la .com, las .com en el 2001. Pero no he visto ninguna burbuja o no he sabido de ninguna burbuja que estalle, vuelva a aparecer, vuelva a estallar, vuelva a aparecer. O sea, el Bitcoin, ha habido micro burbujas dentro del Bitcoin desde prácticamente sus inicios, ha subido, ha bajado y tiene unas características propias. Volvemos a donde estábamos al principio. Es muy sensible a la información. Es una tecnología que nace de la mano de Internet. Nace en el año enero 2009, el paper original de Satoshi Nakamoto es octubre de 2008, la quiebra de Lehman Brothers es en septiembre del 2008, o sea, un mes después de la quiebra de Lehman Brothers. Recordemos en el año 2008 cómo hubo una profunda crisis de confianza en el sistema. O sea, en el año 2008 pensábamos que al año quebró Islandia. O sea, hubo una profunda crisis de confianza en el sistema. Y respondiendo a la pregunta que hacías anterior, ¿qué hay detrás del Bitcoin? Detrás del Bitcoin hay confianza. Confianza en que la transferencia que estás realizando se está realizando. Confianza en que con independencia de terceros estás haciendo una transferencia de valor. Hasta la aparición del Bitcoin hay algún antecedente, pero el Bitcoin, la diferencia es que transforma esa tecnología en fenómeno social. O sea, el Bitcoin es capaz de llevar lo que es la tecnología asociada con transferencias a la interrelación entre personas. O sea,
asociado con esa confianza, el Bitcoin es capaz de mover la economía. Hasta ese momento se necesitaba de un banco central, se necesitaba, estamos hablando de una tecnología, la financiera, el sector financiero, que lo comentábamos justo antes de entrar en el programa, que no ha sufrido cambios en los últimos 2 siglos. O sea, el sector financiero en los últimos ha sufrido mucha innovación incremental. Están las tarjetas Visa, está la banca online. Pero lo que es la esencia del sector financiero se lleva haciendo de manera más o menos similar durante los últimos 2 siglos. Y esta tecnología lo que permite, o lo que proporciona, es un cambio disruptivo en este modelo de hacer las cosas. En el sistema financiero tradicional todo estaba centralizado. ¿Centralizado en quién? En los bancos centrales. La política monetaria estaba articulada por los bancos centrales. En este nuevo sistema no es necesario la existencia de un banco central. Ya. Sobre eso hay que hablar también, sobre el papel del sistema financiero, qué papel se le otorga, ¿no?, con estas nuevas tecnologías. Pero si hablábamos de burbuja, unos hablan de eso, de burbuja, porque en los últimos 4 meses el valor del Bitcoin se ha desplomado un 65%. Otros, sin embargo, dicen que es el futuro. ¿En qué punto de esos 2 extremos estamos entonces? Sí, en la semana pasada estabais hablando de migración, migración y de inmigración. Sí. La tertulia comenzó diciendo, es que no hay que... el fenómeno de la migración es malo y viene la gente, los emigrantes vienen y roban. No, pero es que luego también vienen alemanes, pero esos ya no son emigrantes. O sea, al final... Bueno, no me quiero salir de la... No era así exactamente, pero no, bueno, pero que al final hay un fenómeno social que ha pasado, que está sucediendo, y detrás de ese fenómeno social... el fenómeno está. Hay gente que a la gente a la cual les mueve la silla, pues tienden a calificarlo como si fuera malo, que si hay miedo, incertidumbre, todo va a cambiar. Pero el fenómeno está. La semana pasada salió la noticia de que el Banco Santander está usando esta tecnología para hacer transmisiones en relación con... Está usando esta tecnología para hacer transmisiones con moneda, con Forex. O sea, está usando esta tecnología para hacer Forex, y nadie ha salido diciendo que si narcotráfico o que si esta tecnología es... O sea, al final la tecnología es neutra. La tecnología es consecuencia, o la migración es consecuencia de unos fenómenos sociales, pues, Internet, la información, la globalización. Hay unos fenómenos sociales que mueven un fenómeno que está sucediendo. Sí. Y en la situación actual... pues esa tecnología ha venido por varios caminos. Algunos, pues esa tecnología, el Bitcoin como medio de transferencia, los primeros agentes económicos que empezaron a usar el Bitcoin como medio de transferencia, pues eran gente que usaba el Bitcoin para tráfico de mercancías ilegales, pero eso no quita que el Bitcoin sea una herramienta para blanquear dinero para hacer narcotráfico. Una vez es famoso, pues es sensible y hay... la gente lo conocemos y hay burbujas. O sea, respondiendo a la pregunta, y hay burbujas, aparecen burbujas. Pero es que calificar de burbuja al fenómeno de conocer una nueva tecnología, a mí me parece que es un reduccionismo que puede llevar a equívocos. O sea, vuelvo a estar en lo que comentábamos de la inmigración. Es un fenómeno que es muy potente. Toda la sociedad está empezando a percibir ese fenómeno. Y hay una burbuja, porque además esta tecnología lo que permite, que comentaba Víctor, es transparente y permite que el producto, que el instrumento financiero que se esté intercambiando sea muy líquido. O sea, permite que la información que hay en el mercado llegue al producto. Y en ese sentido, esta tecnología reacciona a cambios y hace que pasen burbujas con más facilidad si de repente hay mucha información en relación con el instrumento. ¿Qué opinas de esto que acabamos de mencionar, Víctor? Sí, ¿Es el futuro? ¿Es el presente? ¿Es una burbuja? Es parte de todo. Es el futuro, no tengo ninguna duda de que es el futuro. Ya es presente para unas cuantas personas. No es para la inmensa mayor parte de la población. Todavía falta bastante hasta que esto llegue a estar extendido hasta ese nivel. Pero no me cabe duda que es el futuro. Obviamente hay burbujas, sí, es normal. Tenemos poca capitalización de mercado. Es decir, ahora mismo juntamos todo el dinero que se mueve en bitcoins, todo lo que hay en el mundo en bitcoins, y no da nada más que para comprarse 1,5 veces el Santander, un banco como el Santander, ¿vale? Pero claro, esto comparando, si decimos que esta moneda queremos que sea la moneda de Internet,
no es nada. Si una empresa como Alphabet, la matriz de Google o Apple, vale 5 o 6 veces más que lo que se mueve en bitcoins. Entonces, quiero decir, tiene baja capitalización todavía. Y eso hace que cuando hay una demanda relativamente grande de gente que quiere empezar a operar en esta criptodivisa, sube a su cotización muchísimo, o que cuando por un momento dado empieza a vender, pues el precio baje. Eso no es nada más que fruto de oferta y demanda, pero a nivel salvaje con un activo que a día de hoy todavía es poco líquido. Es algo normal. Nos contaba Bea en el informe que hay países, 5 en concreto, que al cierre de 2017 prohibían el uso de criptomonedas. La mayoría, sin embargo, ha optado por el camino hacia la regulación. ¿Por qué creéis, por ejemplo, Luis, que estos países prohíben este uso? ¿Qué es lo que crees que les impulsa a ello? Yo creo que es más un intento, o sea, que una realidad prohibir esta tecnología. Sería equivalente a intentar prohibir la descarga de archivos torrent. La base de la tecnología es lo que se conoce como P2P, o sea, es descentralización. Para prohibir esta tecnología habría que prohibir Internet. O sea, pero a nivel práctico, o sea, para poder de hacer que la gente deje de usar esta tecnología. Tú puedes decir, prohíbo la tecnología, pero de decirlo a que sea efectivo hay un trecho bastante gordo. Claro. Lo que pasa es que entre medias mandas un mensaje muy claro a todos los ciudadanos, y es: con esta tecnología mejor no juguéis, no invirtáis, no la uséis. Claro, de hecho, en nuestro país, en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España han emitido un comunicado conjunto alertando de que en este tipo de operaciones existe un alto riesgo de pérdida o de fraude. Sin duda, es una tecnología nueva que responde a nueva información muy rápido, y uno de los primeros usos que están teniendo las ICOs, Initial Coin Offering, se están usando muchas ICOs para blanquear dinero, para estafar. Tú dices que vas a sacar una nueva criptomoneda, Paris Hilton, Messi anuncian la nueva criptomoneda, mucha gente acude a la ICO, que no es más, o se parece mucho a una emisión de títulos, pero que perfectamente puede no haber nada detrás, salvo Paris Hilton diciendo que ella va a ir a esta ICO. Mucha gente va, se infla el precio, sube el precio, esta subida del precio hace que más gente vaya, y después no hay nada, y el dinero que ha metido gente en esa ICO desaparece. O sea, es un esquema, el que acabo de describir, que se conoce como pump and dump, que es un muy buen esquema para o blanquear dinero o para hacer estafas. O sea, hay que ser cautos. Como regla general, jamás hay que invertir en algo que no se conozca. Jamás hay que invertir en algo que no se conozca. Y parte de la crisis que tuvimos en el 2008 es porque mucha gente invertía y compraba productos opacos, complejos. Cuanto mayor es la complejidad de un instrumento financiero, yo personalmente menos recomendaría que la gente entrara en ese instrumento. Claro. Luego, después de estos mensajes, lo que acaba de decir Luis, o el aviso, ese comunicado conjunto insistimos, de la CNMV, el Banco de España, esa prohibición en algunos países, Víctor, a tu juicio, ¿qué conclusión es la que tenemos que sacar? O sea, hay que manejarse, como decía Luis, con esa cautela, hay que confiar en las criptomonedas, hay que hacerlo con cautela, no sé, ¿cómo tendríamos que proceder? Creo que hay que ser cauto, efectivamente, pero no hay que volverse loco. Es decir, también en España, yo me acuerdo los orígenes de Internet, y gente normal y corriente me decía, cuando sabían que yo me conectaba a Internet, me decían: cuidado, que ahí me han dicho que tenemos todo tipo de pornografía infantil, a todo tipo de cosas negativas. La realidad es que hoy en día mis padres se conectan a la banca electrónica todos los días, hacen operaciones, se conectan a Facebook, y eso no ha cambiado. Es decir, Internet sigue estando más o menos igual que estaba entonces. ¿Hay parte negativa? Por supuesto que lo hay. Este tipo de cosas de intentar prohibir, estoy de acuerdo con Luis que es prácticamente imposible, o sea, poner puertas al campo. Me quedo con el intento de prohibir. Es obvio que lo está intentando, y están intentando marcar un mensaje más o menos negativo, pero me parece normal. Es decir, al fin y al cabo, ha habido hasta ahora un monopolio de ese poder en la base económica, en la cual una serie de agentes son los que toman las decisiones por los demás, y a partir de ahora estamos democratizando ese acceso y ese movimiento de dinero. Claro, si ese acceso, hasta ahora, por ejemplo, una persona que vivía en España, multimillonario, quería sacar 1.000 millones de euros, siempre lo ha podido hacer. A lo mejor yo no. A lo mejor yo saco una cantidad muchísimo menor, me detiene en la frontera porque salgo con 20.000 euros en la mano.
pero posiblemente una persona que va con un maletín completo y saca miles de millones lo ha podido hacer y de hecho lo hace sin maletín. Directamente hace una transferencia desde su casa y esto ha podido hacerlo. Claro, si una tecnología de este estilo democratiza esto hasta el extremo de que cualquiera puede mover el dinero allá donde quiera, tenemos todos un problema. Es decir, está muy bien que podamos utilizar cuchillos para cortar carne, pero un cuchillo también se puede utilizar como un arma. En este caso, la tecnología es tan potente que permite hacer ese otro tipo de usos no tan lícitos y que nadie queremos que suceda, pero es algo que va con la tecnología. Entonces, yo no la demonizaría, pero si fuera el Banco Central Europeo, estaría preocupado porque tenga cierta competencia. A día de hoy está lejísimo de llegar ahí, pero se han inventado un sistema en el cual pueden hacer las operaciones sin contar conmigo y en el que yo no puedo controlar. Es decir, ahora mismo yo quiero devaluar mi moneda para luchar contra las exportaciones chinas, por ejemplo. Quiero competir en ese mercado y siendo Banco Central lo puedo hacer. En este otro mundo no puedo. Directamente está fuera totalmente de mí. Sí, Luis. Sí, hay un proceso de adaptación. O sea, frente al cambio, una de las primeras reacciones puede ser oposición. Pero al final, el Banco Central, el sistema financiero, no tiene necesariamente que oponerse a la tecnología del mismo modo que la radio no se ha opuesto a los youtubers. Ahí, si todo el sistema financiero realiza un ejercicio de adaptación a la nueva tecnología, perfectamente podemos evolucionar sin revolución, sin el derramamiento de sangre tradicionalmente asociado con las revoluciones. Al final, el blockchain es una tecnología que permite transparencia. Permite que muchos ojos vean lo que está pasando y que pocas manos intervengan en lo que está pasando. O sea, eso es positivo si no tienes nada que ocultar. Yeah. Todos conocemos o sabemos cómo funciona nuestro sistema. Pues hay que ir haciendo un ejercicio de ir aplicando la transparencia en aquellos momentos y de aquellas maneras para que todos juntos acabemos siendo más responsables. O sea, ese es... El periódico digital El Confidencial ha publicado hace unos días que Hacienda ha pedido información a 60 firmas, entre ellas a 16 entidades financieras que mueven criptomonedas y en función de esos datos decidir si abre inspecciones o no sobre el sector. ¿Qué te parece esto, Víctor? Sí, creo que más que contra las entidades financieras que muevan criptomonedas, no lo hacen ellas como tal, sino que hay gente que compra o vende criptomonedas y a cambio utiliza transferencias convencionales de euros para poder pagar los bitcoins o para poderlos vender. Y un poco va por ahí. Al fin y al cabo es como bitcoins, Ethereum y todas las otras criptomonedas han tenido subidas y bajadas espectaculares. Hay muchísima especulación al respecto. Puede haber personas que han ganado muchísimo dinero y aquí estamos con el tema de la regulación para evitar el fraude financiero. En este caso es, si había una persona que ha invertido, por ejemplo, X dinero en bitcoins y ahora vale muchísimo más de lo que valía entonces, se habrá enriquecido. Esa ganancia patrimonial tiene sentido que la declare. En consecuencia, Hacienda está investigando para ver si ese enriquecimiento se ha producido. Es lo que están viendo. Y obviamente lo hacen a través de las entidades para ver qué movimientos se han producido, en qué sentido, etcétera. Va un poco por ahí. No es que los bancos a día de hoy estén moviendo criptomonedas entre sí. Al margen de algunos experimentos, como comentaba antes Luis, algunos bancos que utilizan esta tecnología para hacer más eficientes sus propias operaciones. Al final, para mover dinero en euros convertido a pesos en un país en Sudamérica y que tenemos que enviarlo en modo remesas, eso a día de hoy es poco eficiente. Lo hacemos con sistemas como SWIFT, SEPA aquí en Europa, etcétera, pero es lento, muy, muy lento y es poco eficiente. Y al final están buscando los propios bancos cómo sacar partido de una tecnología como esta, pero implementando los sistemas de controles que ellos tienen, es decir, de regulación, transparencia, etcétera. Justamente para lo cual sistemas como blockchain son ideales. Y hablemos precisamente de los bancos, porque esas transacciones de criptomonedas se pueden hacer de forma instantánea, entre dos sujetos que pueden estar a ambos lados del planeta, sin necesidad de intermediarios. Entonces, en este punto, pues, ¿qué papel le queda a la banca tradicional? Pues, por desgracia para ellos, poco. Es decir, pasa un poco como correos con el uso de email. El correo electrónico, sí. Es decir, al fin y al cabo... cada vez ese rol preponderante que tenían hasta ahora va a ir disminuyéndose y aquí viene el proceso de adaptación que antes comentábamos de qué tipo de acciones pueden hacer. Es decir, aquí hay una desintermediación. La tecnología está dando la potencia a los extremos entre el consumidor y el productor. Había muchísimos intermediarios en medio. A día de hoy casi un tercio de lo que gasta un banco
está justamente para la prevención de blanqueo, prevención de fraude, identificación de este fraude y su tratamiento. Sí. Es un sobrecoste muy, muy grande. Y hay tecnologías como esta que estamos comentando de blockchain que justamente toda esta parte se la calza de un plumazo. Directamente lo haces gracias a la matemática, criptografía, algoritmos matemáticos. De tal forma que directamente deja de ser necesario. Entonces, de todo ese proceso, aquellos que en esa cadena de valor realmente sigan pudiendo aportar valor no tienen nada que temer, pero aquellos que no lo hagan están en riesgo. La idea es lo mismo que con la aparición de BitTorrent y tecnologías P2P para la industria discográfica, por ejemplo. Netflix, a día de hoy, utiliza tecnología P2P, lo mismo que utiliza BitTorrent, exactamente lo mismo, para hacernos llegar a nuestra casa el contenido en streaming que luego vemos en nuestra casa. Es perfectamente ilícito, es perfectamente legal y, de hecho, es un servicio por el cual pagamos. Aquí la idea es poder utilizar una tecnología como blockchain exactamente igual. Al final, el usuario final, muchos de ellos utilizaremos tecnologías basadas en blockchain sin ser conscientes de ello. Luis, la misma pregunta. ¿Qué papel le queda a la banca de toda la vida? Yo ahí discrepo un poquito porque al final no nos importa, al ciudadano medio no nos importa pagar un 50% de lo que ganamos en impuestos. O sea, no nos importa y no nos importa tampoco en media pagar comisiones. O sea, al final la banca no solo aporta servicio, que lo aporta, también aporta confianza. La gente quiere dormir por la noche tranquila, tampoco sabe programar un inmenso porcentaje de la población, y ahí yo creo que sí que puede haber un ejercicio, y vuelvo al ejercicio de adaptación que comentaba antes. La banca tradicional ya lleva un par de eres encima, dependiendo de entidades, y seguirán teniendo que hacer ejercicios de adaptación. Pero si son capaces de convertirse, el BBVA, por ejemplo, ahora lo está haciendo. Está empezando a invertir en fintech. En cuanto ve algo fintech que se mueve, invierte. Ana Patricia Botín, en su cuenta Twitter, el segundo mensaje que hizo fue relativo a blockchain y participan en Alastria. O sea, se están esforzando por colocarse al frente del cambio que toda esta tecnología está significando. Si ellos se colocan en esa situación, tienen poder suficiente como para que el status quo se mantenga, siendo ellos parte de la gente que da el servicio. Yo personalmente, más que la banca, me preocuparía por siendo Facebook, siendo Google, porque ellos sí que tienen un negocio basado en la información y el potencial que tiene blockchain para darle valor a esa información sí que es disruptivo para ellos. O sea, si saliera en potencia una red social que a los me gusta pues hiciera que haya tráfico económico asociado con ello, pues Facebook se debería de preocupar. Pero la pregunta que me hacías en ese sentido, ¿Facebook tiene que preocuparse hoy por hoy en relación con que una red social con blockchain pueda? Pues yo creo que tampoco, porque al final hay mucha inercia. La gente, yo llevo tarjeta encima pues de los bancos con los que trabajo. El café lo seguiré pagando en cash. O sea, hay mucha inercia. Con los teléfonos móviles puedes pagar, pero es que las aplicaciones que tengo de pago con teléfonos móviles las están llevando los bancos. O sea, al final, si el banco es capaz de adaptarse en el servicio digital, pues yo personalmente seguiré usando el banco. Esto ya es una pregunta más en el ámbito personal. Yo no sé si ahora mismo tanto Víctor como Luis tenéis criptomonedas. ¿Tú tienes? Muy poquito. Sigo conservando una pequeña cantidad, básicamente para poder jugar, poder enseñarle a otras personas cómo funciona en modo demo, básicamente, en un momento dado de una conferencia en algún evento y tienes que enseñarlo cómo funciona. Para eso sí lo utilizo puntualmente, pero no tengo grandes cantidades. ¿Y tú, Luis? Tengo 3 niños. O sea, al final tengo muy testimonial para poder decir que he operado con ellas y que parte de lo que es la legislación de blanqueo de capitales en todos los sitios donde he operado con ellos me he tenido que identificar, saben quién soy, saben que yo soy, o sea, el grado de, o sea, la legislación de blanqueo de capitales con el mundo cripto con el que yo al menos he tratado cumple perfectamente más que otras entidades. Tengo muy poquito y hoy por hoy yo creo que ahora hay suficiente volatilidad como para no ver un futuro claro en el corto plazo. ¿Y cómo las manejáis? ¿Tenéis una aplicación descargada? ¿Cómo funciona?
Víctor? Bueno, ya soy un poquito más paranoico, trabajo en temas de ciberseguridad, entonces no me confío solamente con tenerlo en el móvil. Para tenerlo en el móvil, pues tengo como mi cartera que tengo aquí conmigo, ¿no? Es pequeñas cantidades, casi el equivalente a céntimos, pues eso es un problema. Puedes tener el móvil y en un momento dado te pueden robar el móvil, puede entrar desde China hasta él sin problema. Para cantidades un poquito mayores, vamos a ponerle 1.000 euros, tampoco es una barbaridad. A cantidades un poquito mayores, directamente lo tengo en papel, de tal forma que esté lo que se llama carteras que se llaman offline, para que no estén atacando constantemente un ordenador que tengo en casa y puedan entrar en cualquier momento. De esa forma, cuando quisiera recuperarlo, cuando quisiera sacar esos bitcoins, tengo que juntar varios papeles, escanear varios códigos, meter una contraseña y los puedo recuperar. Caramba. O sea, que se pueden tener diferentes cantidades en diferentes plataformas. Eso es. La idea es lo mismo que, por ejemplo, tienes en efectivo, llevas, pues a lo mejor para pagar algo más que una lata de Coca-Cola, un café y alguna cosita más, llevas algo en efectivo, pero luego la mayor parte de tu dinero lo tienes en una cuenta que consideras que está segura en un banco. Aquí la idea es la misma. La diferencia es que con estas criptomonedas, a día de hoy, se dice el lema de ser tu propio banco, pero es que por desgracia no tenemos un ente, un tercero, en el cual confiarle ese dinero. Ya. Sí, en mi caso, Víctor me va a matar. Yo cuando abro un monedero, la copia de la clave privada me la mando a mí mismo por WhatsApp. Y la tengo ahí, o sea, me refiero... No lo digas muy alto. Sí, a ver, manejo muy poca cantidades muy pequeñas y la copia de la clave privada me la mando también por correo electrónico. O sea, yo en mi bandeja de entrada he archivado dentro de una carpeta, tengo las claves privadas de las cuentas. Si tuviera, que no es el caso, alguna cantidad... Recibí un Ledger Nano, que es un dispositivo, pero lo tengo en un cajón. O sea, son 60 euros, lo compras por Amazon. No es publicidad, no llevo comisión, pero es el dispositivo más común. Lo tengo en un cajón y ahí sí que puedes guardar las claves privadas sin que nadie desde fuera pueda entrar. Las cantidades que manejo son pequeñas. Lo que hay que tener cuidado es con el contenido de la clave privada. O sea, hay una clave privada que si pierdes esa clave privada, has perdido la propiedad en relación con el instrumento. Claro, ahí está lo grave, ¿no? Hoy en día, ¿se podría hacer vida normal solo con bitcoins o con cualquier otra criptomoneda? A día de hoy no. Es decir, por dejarlo claro, ¿se puede vivir solamente con bitcoins? Sí. Digamos que en modo experimental, se han hecho varias películas al respecto incluso, de cómo una persona podría vivir, hacer toda su vida completa con criptomonedas, con Bitcoin, por ejemplo. De hecho, es lo más sencillo. Pero estarás limitado. Es decir, no podrías realizar la compra allá donde tú quieras, solamente ciertos establecimientos. Yo no podría bajar al kiosco de la esquina y comprar un periódico directamente. ¿Podría comprarlo? Sí. Por internet, en tal sitio. Pero digamos que me condicionaría mi vida para poderme adaptar y poder comprar todo por Bitcoin. ¿Podría comprar prácticamente todo lo que yo necesitaría con criptomonedas? La realidad es que sí, pero no es sencillo. Es decir, como digo, te tienes que adaptar. Yo quiero comprar en Amazon y tengo que andar buscando un intermediario, de los cuales hay muchos, que encima por pagar en Bitcoins te hacen un 8% de descuento frente al precio de Amazon. Hay unos cuantos, sí, pero tengo que contratarlo a través de uno de ellos. No puedo hacerlo en directo. Si quieres comprar en eBay te pasa igual, pero para las cosas del día a día, para pagarse una cerveza en el bar de abajo, por ejemplo, pues todavía no. Y digamos lo que es para comprar por internet hay bastante facilidad. En lo que no es por internet, sino que es comercio más tradicional, lo tenemos complicado. Sí, Luis. Sí, aquí hay dos niveles que hay claramente que distinguir. Por un lado, a nivel de internet, yo creo que prácticamente se puede comprar todo con bitcoins. A un nivel individual, a mí alguien me da 100 bitcoins y le aseguro que puede hacer que le hago la compra, le limpio en casa y no sé si me estoy explicando. Al final es un tema de que es una unidad monetaria que tiene valor. Y ese valor depende de las barreras que tengas para ejercer ese valor. Insisto, alguien me da 100 bitcoins y 2 días no tiene que preocuparse ni por hacer la compra, cocino. O sea, mal, pero o buscaremos a alguien, o sea, me ocupo yo de la labor de intermediario. O sea, al final, la barrera, o sea, pero digo yo, 100 bitcoins y creo que cualquier persona a la que se los ofrezcan. O sea, y eso es una de las cosas que socialmente la criptomoneda ha conseguido. ¿Se puede comprar cualquier cosa con bitcoins? Sin duda sí. El café, en euros no, pero si le dices, pues 5 bitcoins. Siendo muy bruto, pues probablemente la persona que te pone el café te dé el café.
Ya. Hemos comentado anteriormente, lo hemos dicho, que estas criptomonedas tienen una parte negativa, tienen un lado oscuro, ¿no? Pero me gustaría saber la forma de combatir esos actos ciberdelictivos. ¿De qué manera se puede meter mano en ese sentido? Vale. A ver, la idea es... Unas cosas que precisamente permiten estas criptomonedas, y es por lo cual pues están en el ojo del huracán, es que se pueden hacer transferencias entre ellas de forma bastante anónima. No totalmente anónima, pero de alguna forma no queda demasiadas trazas de ese movimiento monetario que se ha producido. Pero, por ejemplo, hay compañías, que voy a poner un ejemplo de cómo hacer las cosas bien. Una compañía como Destinia, es una agencia de viajes que todos conocemos, que a su vez, por ejemplo, el CEO pues es de origen árabe, egipcio, y es consciente que en esos muchos países de la zona, muchos países árabes, hay gente que tiene grandes cantidades de dinero, pero que el problema que tiene es que cuando va a su banco para poderlo retirar y quiere convertirlo en euros para poderse venir a España, para pasar unas vacaciones, tiene dificultades. Entonces, esa familia, en un momento dado, el cabeza de familia no tiene ningún problema en pagar en criptomoneda para enviar ese dinero a destino y pagar un viaje, y no le importa identificarse, dar su pasaporte, dar todos los datos. En vez de pagar en euros o en dinares o en la moneda que sea, pagas en Bitcoin. Pero sigue estando perfectamente identificado. O sea que en este caso es una agencia de viajes en la que identifica a la persona y luego le permite pagar, en vez de pagar en dólares o en euros, pues pagas en Bitcoin. Si es mucho más fácil de poder pagar directamente en Bitcoins en ciertos países, perfecto. De hecho, si esta familia, por ejemplo, una familia que esté en Egipto, quiere pasarse a algún otro país vecino, resulta que tiene que hacer una conversión a la moneda que se utiliza en el país vecino, a lo mejor pierde un 30% de la conversión. Esto a nosotros aquí nos parece ciencia ficción porque tú te mueves de aquí a Francia a visitar París y pagas en euros. Y aunque tú tengas que pagar en dólares, en el cambio no te meten ese sablazo de un 30%. Ya. Pero como allí sí es convencional, pues es bastante frecuente que compran bitcoins para luego pagarlos. Pero se identifican plenamente. Entonces, los comercios que quieren utilizarlos no tienen ningún problema siempre y cuando identifican a la persona. Luis, ¿qué opinas de esto? Sí. ¿Cómo se puede acabar con el comercio ilegal con el Bitcoin? La solución es ética. Es ética y el Bitcoin no es el problema. O sea, el Bitcoin no es el problema del narcotráfico. O sea, el Bitcoin no es el problema del trato de mujeres. El Bitcoin no es el problema del machismo. Probablemente hay paracambios y esto que estamos hablando, al ser un fenómeno social, trasciende el tecnológico o el económico y hay un componente generacional. O sea, probablemente tengan que pasar 2, 3 generaciones para que la sociedad en la que vivimos sea capaz de asumir el nivel de transparencia que ofrecen estas tecnologías. El Bitcoin Bitcoin o las criptomonedas o el blockchain no solo no es un problema para el tráfico de mercancías ilegales, sino que gracias a esta tecnología se pueden seguir, se pueden tracear los monederos y tú puedes encontrar el mejor instrumento que hay para traficar con mercancía ilegal es el cash. Tú das 100 euros a alguien y nadie sabe de dónde han venido o a dónde han ido. O sea, el problema no es el Bitcoin y el problema no es la movilidad de personas. El problema es que la sociedad tiene que desarrollar, porque al final la ética... que la sociedad no está preparada todavía. Yo creo que solo hay que abrir un periódico para ver desde la primera página, pasando por economía y por políticas, escándalos que tienen que ver o con dirigentes que toman decisiones no muy racionales o con mentiras o con... O sea, no me quiero meter en camisas de 11 varas, pero la sociedad yo creo que todavía no está preparada para el nivel de desarrollo que la tecnología propone. Al hilo de esto que comentábamos, el Bitcoin no deja indiferente a nadie. El propio Bill Gates se ha pronunciado en más de una ocasión al respecto. Cree que la criptomoneda es una tecnología maravillosa que permite hacer transacciones financieras más económicas a escala mundial, lo que beneficia a países con menos recursos. Pero a su vez, el hecho de que las transacciones sean completamente anónimas le da ese punto peligroso del que también es consciente Víctor, el fundador de Microsoft. Ese es el punto más peligroso, efectivamente. Pero podrías forzar a que las personas que quieran comerciar con estas monedas, cuando quieran pagar por servicios de los que son convencionales, que estamos acostumbrados, lo hagan desde una dirección de Bitcoin asociado a su identidad como tal. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una dirección que publico en mi propio blog, en el cual la gente, si quiere incluso enviarme un donativo para pagarme un café, lo puede hacer. Pero como yo digo que esa dirección es mía y está publicada en 50 sitios distintos, yo no puedo desmentirme y decir que esa dirección no la controlo yo. Bueno, pues si quieren que yo, por ejemplo, pague algo con mi propia asociación a mi identidad,
A día de hoy, cuando yo voy a un banco, la gente no sabe qué tipo, o sea, no sabe mi número de cuenta. El banco sí lo sabe, pero es un dato que consideran privado y no van a dar. Pero en un momento las autoridades pueden saber si este número de cuenta del Banco Santander es mío o no lo es. Aquí la idea será lo mismo, es decir, obligar a que las personas puedan tener una dirección que está asociada a su identidad, su DNI, su pasaporte, lo que sea, y cuando quieran pagar servicios perfectamente lícitos, vengan las transferencias asociadas a esas cuentas. O sea, se puede hacer de una forma sencilla. Bueno, pues espero que los grillos, los oyentes del programa, hayan tenido aclaradas las ideas con esta tertulia que hemos mantenido aquí en torno a las criptomonedas, a los bitcoins. Víctor Escudero, experto en blockchain, experto en criptomonedas. Gracias por haber estado con nosotros, Víctor. Muchas gracias. Luis Garbia, profesor de finanzas de ICADE Business School. Gracias, Luis, un placer. Placer compartido, muchas gracias. Recuerden, 900-137-137 si quieren opinar sobre lo debatido en esta tertulia. Bea, muchísimas gracias. A ti. Insistimos en ello, 900-137-137.